Imagina un México donde las mujeres no podían votar, donde sus voces no eran escuchadas en la política. Eso ha cambiado, pero no ha sido fácil. La lucha por los derechos políticos de las mujeres ha sido un camino largo y lleno de obstáculos. En el estado de Morelos, esta historia tiene capítulos únicos marcados por avances y retrocesos, por victorias y desafíos. Aunque se ha logrado mucho, todavía hay barreras que impiden su plena participación en la vida pública como en la vida política. Habíamos 4 mujeres, fui la primera mujer diputada en todo el país de oposición, que había habido mujeres pero de derecha. Siendo diputada local, pues me dio la oportunidad de organización con las mujeres. Organicé 300 uniones de mujeres aquí en el estado de Morelos. Pensemos en la historia. Durante siglos, los derechos políticos fueron un privilegio exclusivo de los hombres. En México, las mujeres tuvieron que esperar hasta 1953 para ser reconocidas como ciudadanas con derecho al voto. Pero su lucha comenzó mucho antes, desde la independencia y la revolución. Las mujeres han participado activamente en los cambios del país, aunque pocas veces se le ha dado el crédito que merecen. En Morelos, nombres como Dolores Jiménez y Muro y las coronelas zapatistas nos recuerdan que la política siempre ha sido también un espacio de lucha femenina. A finales del siglo XIX, las mujeres comenzaron a alzar la voz de manera más organizada. Publicaciones como Violetas de Anáhuac fueron espacios de resistencia, donde mujeres como Hermilia Galindo y Elvia Carrillo Puerto exigían derechos políticos. En Morelos, Ana Zapata encabezó una lucha política que buscaba representación en los espacios de poder. Estas mujeres no pedían permiso, tomaban su lugar en la historia. En la legislatura 44 éramos 2 mujeres únicamente, una diputada del PRI y su servidora, pero en la medida de que nosotros trabajamos con el pueblo de Morelos, logramos que todos los diputados tuvieran un gran respeto hacia nuestro trabajo. Cuando en 1953 las mujeres finalmente obtuvieron el derecho al voto, muchos pensaron que la lucha había terminado, pero eso era apenas el inicio. Claro que nunca van a venir a decirnos, mujer, mira, ten esto. Tenemos que tomarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que lucharlo y tenemos que empoderarnos las mujeres. Tenemos que saber que las mujeres tenemos el mismo valor que todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanos. En Morelos, la primera mujer regidora fue electa en 1961, pero la presencia femenina en el Congreso estatal siguió siendo mínima hasta finales del siglo XX. La política seguía siendo un terreno dominado por hombres, y las mujeres que entraban en él enfrentaban no solo resistencia, sino también violencia política. Desde amenazas hasta la negación de recursos para ejercer su función, los desafíos eran enormes. Que se respeten, que respeten al pueblo de Morelos, que es gran tesoro. Con el paso del tiempo, las reformas legales ayudaron a abrir espacios para las mujeres. En la década de los 70 y los 80, comenzaron a implementarse cuotas de género, aunque no siempre se respetaban. Las invitaría a leer la historia, a conocer la historia, a ver la lucha que tuvieron que hacer muchas mujeres. Fue hasta 2014 cuando la reforma de paridad garantizó que las mujeres debían ocupar el 50% de los cargos de elección popular. A pesar de ello, los cambios legales no siempre significan cambios en la cultura política. Muchas veces, las mujeres que llegan al poder son vistas con sospecha o enfrentan obstáculos que sus colegas hombres no tienen que superar. Lo que nosotros hicimos fue trabajar la iniciativa de ley para evitar la violencia, para combatir en ese momento la violencia, o yo diría para prevenirla. Ser mujer en la política no es fácil. Quienes se atreven a desafiar el statu quo son blanco de ataques, burlas y descalificaciones. En la 54ª legislatura del Congreso de Morelos, las mujeres lograron ser mayoría con el 70% de los escaños. Pero en lugar de ser un triunfo, esto provocó una reacción de rechazo. Muchas fueron relegadas enfrentando agresiones verbales e incluso fueron despojadas de sus cargos en procesos irregulares. Y lo peor,
muchas veces no encontraron apoyo ni siquiera dentro de sus propios partidos. Impulsamos la paridad 50-50, es decir, a la par, hombres y mujeres. A pesar de los obstáculos, las leyes han comenzado a ofrecer herramientas para combatir la violencia política de género. Desde la Convención de Belém do Pará hasta la reciente Ley 3 de 3 contra la violencia, el marco legal ha evolucionado. Minimizan o invisibilizan nuestro trabajo como mujeres dentro del cargo y principalmente por ser jóvenes que se nos juzga el no tener experiencia. En el periodo del proceso para obtener este cargo sufrí una serie de impugnaciones, el cual fue considerado como violencia política de género. En 2020, por primera vez, un proceso electoral en México tuvo normativas específicas para sancionar la violencia política contra las mujeres. Pero aún queda camino por recorrer. La impunidad sigue siendo un problema y la cultura política sigue arrastrando patrones de exclusión y violencia. Gracias a muchas mujeres, diputadas, senadoras que estuvieron luchando desde estos espacios, se nos abrió la puerta a muchas mujeres. El cambio no sucede de la noche a la mañana, la lucha sigue, y son las mujeres organizadas quienes han empujado los avances más importantes. Desde los primeros movimientos feministas en Morelos hasta la creación de observatorios ciudadanos, la presión social ha sido clave para garantizar que las leyes no queden solo en el papel. Y así pudimos avanzar. Y así hoy las mujeres tenemos incluso en esta Cámara una mujer presidenta que toma decisiones de manera firme. En 2024, por primera vez en la historia, 2 mujeres compitieron por la presidencia de México y otras tantas por gobernaturas estatales, un reflejo del avance, pero también del largo camino que queda por recorrer. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Y otra que me parece que es mi bandera y que la creo fundamental para que la mujer sea independiente en el ámbito privado y público es una mujer económicamente independiente, es una mujer libre. Pero antes de hablar del presente, recordemos a quienes abrieron el camino. En Morelos, la primera diputada fue Mercedes Jaime Aranda. Fue electa en la 35ª legislatura, de 1962 a 1965. Desde entonces, muchas mujeres han pasado por el Congreso Estatal, cada una enfrentando sus propias luchas. Algunas fueron ignoradas, otras fueron atacadas, pero todas dejaron huella. En este segmento, escucharemos a alguna de ellas. Nos contarán sus experiencias, sus logros y los momentos difíciles que enfrentaron en un Congreso donde por décadas los hombres decidían todo. Diputada Mercedes Jaime Aranda, presente en la 35ª legislatura, de 1962 a 1965, tercer distrito electoral, Partido Revolucionario Institucional. El índice de representatividad femenina fue del 14%. Primera mujer en ser diputada en el estado de Morelos, casi una década después del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en México. Diputada Celia Muñoz Escobar, presente en la 37ª legislatura, de 1968 a 1970. Cuarto distrito electoral, Partido Revolucionario Institucional. El índice de representatividad femenina fue del 14%. Impulsora de la educación preescolar en Cuernavaca y en el resto del estado. Diputada Claudia Ochoa Barrientos, presente en la 38ª legislatura, de 1970 a 1973, del tercer distrito electoral, Partido Revolucionario Institucional. El índice de representatividad femenina fue del 14%. Primera mujer presidenta municipal en Morelos. Diputada Emma Victoria Campos Figueroa, presente en la 39ª legislatura, de 1973 a 1976, tercer distrito electoral, Partido Revolucionario Institucional. El índice de representatividad femenina fue del 14%. Maestra normalista, ejidataria y lideresa del sector campesino, una mujer luchadora social, cenecista de toda la vida. Diputada Sofía Rojas Ruiz, presente en la 40ª legislatura, de 1976 a 1979, del segundo distrito, Partido Revolucionario Institucional. El índice de representatividad femenina fue del 11%. Presidenta de la promoción del voto en el municipio de Tlayacapan y secretaria de Acción Femenil de la Liga Municipal de Cuernavaca.
Diputada Gloria Aranda Ocampo, presente en la 41ª legislatura, de 1979 a 1982. Segundo distrito. Partido Revolucionario Institucional. El índice de representatividad femenina fue del 8%. Directora fundadora de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón en Juantitlán, Morelos. Diputada Manuela Sánchez López, presente en la 42ª legislatura, de 1982 a 1985. Segundo distrito. Del Partido Socialista de Trabajadores. El índice de representatividad femenina fue del 26%. Mi única fuerza y apoyo era el pueblo. Si tenía una resistencia de alguna propuesta o algo, tenía que movilizar. Y así fue como fui desarrollando mi carrera política. Fundé también una asociación de mujeres taxistas que se llamó Unión de Taxistas de Mujeres Morelenses. Y sí logramos conseguir las concesiones para que las mujeres también, igual que los hombres, tuvieran el derecho a tener un trabajo digno y bien remunerado. Tenemos que seguir organizadas, unidas y en pie de lucha. Diputada Simona Rico, viuda de Ureta, presente en la 43ª legislatura, de 1985 a 1988. Quinto distrito. Partido Revolucionario Institucional. El índice de representatividad femenina fue del 6%. La maestra Simona Rico fue líder de las ligas agrarias de la CNC. Diputada María Isabel Quevedo Plasencia, presente en la 44ª legislatura, de 1988 a 1991, plurinominal. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Como miembro de la 44 legislatura, en 1988 propusimos ante la legislatura el declarar al pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl patrimonio de los morelenses. Decidimos que Amatlán, un pueblo tan importante en el contexto internacional, la legislatura tuvo a bien, por una iniciativa propia, que declaráramos Amatlán patrimonio de los morelenses. Desde entonces existe este decreto y creo que ha valido para causas nacionales e internacionales. ¿Qué ejemplo es el pueblo de Morelos? Diputada Elvira Vital Miranda, presente en la 45ª legislatura, de 1991 a 1994, plurinominal. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El índice de representatividad femenina fue del 22%. Como docente, la sensibilizó los problemas comunitarios, volviéndose activista y defensora de los derechos de la comunidad. Diputada Patricia Elton Benjumea, presente en la 46ª legislatura, de 1994 a 1997. Tercer distrito. Partido Revolucionario Institucional. Yo llegué a la legislatura, ya me habían nombrado secretaria del Consejo para la Integración de la Mujer. Y lo primero que hice fue invitar a mis compañeras que eran legisladoras y a las compañeras que eran legisladoras que no eran propietarias, que eran suplentes, para que se integraran a este consejo. Así que desde el Consejo para la Integración de la Mujer, pues tuve la oportunidad de reunir a muchas mujeres del Estado. Instalamos en ese momento los consejos municipales. Entonces buscamos a las líderes en los municipios y ellas fueron haciendo también sus propios consejos. Diputada Marisela Sánchez Cortés, presente en la 47ª legislatura, de 1997 al 2000, del 18º distrito. Partido Revolucionario Institucional. El índice de representatividad femenina fue del 30%. Primera mujer candidata al gobierno del Estado. Diputada Diana Aurea Recio Telles, 48ª legislatura, del 2000 al 2003. Plurinominal. Partido Revolucionario Institucional. El índice de representatividad femenina fue del 10%. Impulsora de la creación del Instituto de la Mujer Morelense y miembro de su consejo. Diputada Kenia Lugo Delgado, 49ª legislatura, del 2003 al 2006. Diputada plurinominal. Convergencia. El índice de representatividad femenina fue del 10%. Diputada Emma Margarita Alemán Olvera, 50ª legislatura,
del 2006 al 2009, del Cuarto Distrito, Partido Acción Nacional. Me da muchísimo gusto poder platicar las grandes acciones que pudimos empezar a hacer cuando fui diputada por primera vez. Miren ustedes, éramos 30 diputados, de los cuales 25 eran hombres y 5 éramos mujeres. Y estas 5 hicimos mucho de lo que podíamos avanzar. En la primera legislatura en la que tuve oportunidad de participar, me tocó impulsar acciones como en temas de derechos humanos, y por eso hicimos algunas reformas a leyes y para que en la Comisión de Derechos Humanos también pudieran participar mujeres. Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, de la 51ª legislatura, del 2009 al 2012, plurinominal, Partido del Trabajo. Logré más de 111 iniciativas que se convirtieron en leyes que permiten detener la violencia de género. Logramos votar la 3 de 3, una iniciativa que no estaba en Morelos y que logramos. ¿Qué es 3 de 3? Pues es una iniciativa que permite que los violentadores de cualquier tipo no estén en cargos públicos y en candidaturas. También se ha logrado que los doctores sanitarios tampoco pueden estar en candidaturas. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Diputada Erika Cortés Martínez, de la 52ª legislatura, del 2012 al 2015, plurinominal, Partido Acción Nacional. El índice de representatividad femenina fue del 23%. Iniciadora de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos. Diputada Silvia Irra Marín, de la 53ª legislatura, del 2015 al 2018. Del Quinto Distrito, Partido Verde Ecologista de México. El índice de representatividad femenina fue del 20%. Iniciadora de la Ley de Uniformes Gratuitos para los estudiantes de educación básica del Estado de Morelos. Diputada Keila Selene Figueroa Evaristo, 54ª legislatura, del 2018 al 2021. Noveno Distrito, Partido Movimiento de Regeneración Nacional. El índice de representatividad femenina fue del 70%. Diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, de la 55ª legislatura, 2021-2024, del Primer Distrito, Partido Acción Nacional. El índice de representatividad femenina fue del 55%. Iniciadora de la Ley de Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna para el Estado de Morelos. Diputada Jazmín Solano López, de la 56ª legislatura, del 2024 al 2027, Quinto Distrito, del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. El índice de representatividad femenina fue del 50%. Iniciadora de la Ley de Fomento de la Eficiencia Energética del Aprovechamiento de las Fuentes de Energías Renovables del Estado de Morelos. Muchas mujeres que hemos llegado a este espacio legislativo ha sido gracias a la organización, ha sido gracias a la participación, a la sororidad de muchas mujeres, de muchos movimientos feministas, de colectivas, de mujeres que se han preocupado. 56ª legislatura. Diputada Jazmín Solano López, del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Iniciadora de la Ley de Fomento de la Eficiencia Energética y del Aprovechamiento de las Fuentes de Energías Renovables del Estado de Morelos. Diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, del Partido de Acción Nacional. Iniciadora de la Ley de Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna para el Estado de Morelos. Diputada Guillermina Maya Rendón, del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. A lo largo de su trayectoria, ha recibido múltiples reconocimientos por su incansable labor en la promoción y preservación de la lengua náhuatl y de las tradiciones indígenas. Diputada Naila Carolina Ruiz Rodríguez, del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, iniciadora del programa Héroes Paisanos. Diputada Marta Melisa Montes de Oca Montoya, del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, impulsora de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para la atención de las personas con condición del espectro autista del Estado de Morelos. Diputada Brenda Espinosa López, del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, impulsora de iniciativas clave como la promoción de la igualdad laboral, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diputada Gonzala Eleonor Martínez Gómez, del Partido Revolucionario Institucional,
primer dirigente estatal de la Red Jóvenes por México. Actualmente presido la Comisión de Salud y la Comisión de Energía. Hemos estado trabajando en foros con jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la UNIVAC, de la UPEMOR. Y dentro de la comisión estamos realizando dictámenes a favor de las mujeres en el tema de salud de diferentes iniciativas que han presentado nuestras compañeras y compañeros de la legislatura. Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo. Fíjense que logramos varios cambios, logré más de 111 iniciativas que se convirtieron en leyes que permiten detener la violencia de género. Logramos votar la 3 de 3, una iniciativa que no estaba en Morelos y que logramos. ¿Qué es 3 de 3? Pues es una iniciativa que permite que los violentadores de cualquier tipo no estén en cargos públicos y en candidaturas. Diputada Luz Dari Quevedo Maldonado, del Partido de Movimiento Ciudadano, fundadora del programa Una Luz en tu Corazón, uniendo familias en el extranjero. El inicio de mi carrera política se da por el principio de paridad. Yo soy hija de la paridad y lo digo con mucho orgullo porque gracias a muchas mujeres, diputadas, senadoras que estuvieron luchando desde estos espacios, se nos abrió la puerta a muchas mujeres. Diputada Ruth Clotilde Rodríguez López, del Partido Nueva Alianza, iniciadora de la Ley Ruth. La historia de las mujeres en la política no es solo un relato del pasado, es una lucha que sigue escribiéndose día a día. Cada derecho conquistado ha sido producto del esfuerzo, la valentía y la determinación de aquellas que se negaron a aceptar la exclusión como norma. Desde las primeras sufragistas hasta las lideresas actuales, las mujeres han desafiado los límites impuestos por la sociedad que durante siglos las relegó a la periferia del poder. Pero aún hay mucho por hacer. La violencia política de género sigue siendo una realidad alarmante, un recordatorio que los espacios de decisión no fueron diseñados para las mujeres y que, quienes logran ocuparlos, enfrentan resistencias estructurales que buscan menospreciar su liderazgo, desacreditar sus capacidades y frenar su avance. No basta con garantizar la paridad en la ley, es fundamental transformar las dinámicas culturales, sociales y políticas que perpetúan la discriminación. ¿Qué sigue? Fortalecer la sororidad entre mujeres de todas las ideologías y generaciones, porque el cambio no puede depender solo de unas cuantas, sino de la movilización colectiva. Denunciar la violencia con valentía y exigir sanciones efectivas para quienes intentan frenar el avance de las mujeres en la política. Promover condiciones equitativas dentro de los partidos, las instituciones y la sociedad, para que ninguna mujer tenga que elegir entre su vocación y su seguridad. Y sobre todo, no ceder ante las adversidades, porque cada paso que se da abre camino para las que vienen detrás. El mensaje es claro. El futuro político de México debe escribirse con la voz y la presencia de las mujeres. No es una concesión ni una cuota por cumplir, es una necesidad para la construcción de una democracia plena, porque el tiempo de las mujeres no es un horizonte lejano, es una urgencia del presente. Y este documental no es solo un testimonio, es un llamado a la acción. El cambio no es un acto aislado, sino el resultado de muchas voces que se niegan a ser silenciadas. Sigamos construyendo un México donde las mujeres no solo participen, sino que también gobiernen con dignidad, la preparación y el respeto que siempre debieron tener. Que este sea un punto de partida para una sociedad más justa, más equitativa y verdaderamente democrática, porque la política no será completa hasta que las mujeres sean parte fundamental de su diseño, su ejecución y su transformación. El avance sustantivo de las mujeres en el Congreso del Estado de Morelos, una odisea por la igualdad de género.